Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este tercer webinar sobre inversión responsable. Esta tercera sesión estará dedicada para que conversemos con muy interesantes panelistas sobre instrumentos financieros ASG. Quisiera agradecer a los organizadores, a los colaboradores y luego presentarles algunas consideraciones de este webinar. Un agradecimiento a los organizadores, UNEP Finance, CNB, Comisión Nacional de Valores de Paraguay, PNUD, WWF, Moore Foundation, USAID, Alianza para el Desarrollo Sostenible y Gobernar. También agradecer a los colaboradores PRI, los Principios de Inversión Responsable, el Programa de Inversión Responsable de Perú, PIR, la Iniciativa de Finanzas Sostenibles y Vigeo EIRIS. Muchas gracias a todas estas organizaciones por acompañarnos. Y para ustedes que nos acompañan en el día de hoy, la audiencia, quisiera entregarles algunas consideraciones iniciales para que puedan participar y que andemos bien con este webinar. Primero, recordarles que quienes participen en 3 de esta serie de 4 webinars sobre inversión responsable obtendrán un certificado que acredita su asistencia. Como participantes, ustedes tendrán sus micrófonos y acceso a chat desactivados por razones de seguridad informática. Pueden hacernos llegar sus preguntas e inquietudes a través del botón de Q&A, preguntas y respuestas, ubicado en el marco inferior de sus pantallas de Zoom. Al finalizar las presentaciones, haremos una encuesta para saber si ustedes quieren continuar con una sesión de 10 a 15 minutos de preguntas y respuestas. Si tenemos más del 50% de sus votos favorables, vamos a hacer esa sesión. Y finalmente, recordarles que la grabación del webinar y las presentaciones de hoy estarán disponibles a través del enlace que está ahí publicado en sus pantallas. La sesión de hoy la vamos a estructurar de la siguiente forma. Estamos en la introducción, mi nombre es Germán Hoifeman, yo soy el moderador, relator de UNEP-FI. Vamos a comenzar con una primera presentación a cargo de Carolyn Bertold, directora de desarrollo ASG de Gobernar, en donde nos presentará instrumentos financieros ASG, objetivos y características. Una segunda presentación estará a cargo de Ana Colazo, Latin American Sustainable Bond Manager de Vigeo EIRIS. Ana nos presentará sobre los bonos ODS y los revisores externos, así como la evaluación de la contribución a la sostenibilidad. Y una tercera presentación estará a cargo de Gloria Ayala Persson, directora de fondos patrimoniales y casa de bolsa Cadiem. El tema de su presentación se referirá a mujeres en bolsa, cómo transformamos a la siguiente generación. Y vamos a concluir, en la medida que tengamos esos votos favorables, con una sesión de preguntas y respuestas. Quisiera entonces comenzar, y ya sin mayores preámbulos, invitando y dejando con ustedes a Carolyn Bertold. Ella es directora de desarrollo ASG de Gobernar. Bienvenida, Carolyn. Buenas tardes y muchas gracias a todos. Vamos entonces a empezar con esta presentación. Como les dijo Germán, esta sesión, este webinar, es el tercero de una serie de 4 webinars y hoy vamos a abordar especialmente cuáles son los instrumentos financieros con criterios ASG. Vamos a ver cuáles son estos instrumentos financieros con ejemplos de la región y luego veremos cuáles son los objetivos y cuáles son los desafíos de estos mismos instrumentos financieros ASG. Estos instrumentos financieros ASG podrían ser clasificados de varias formas. Aquí tenemos un cuadro que tenemos en la columna de la izquierda. ¿Cuáles son parte de estos instrumentos?
y en la columna de la derecha tenemos el objeto de financiación de estos mismos instrumentos. Vemos que existen los bonos verdes, bonos sociales y bonos sostenibles que agrupan criterios tanto verdes como sociales. Y estos bonos están destinados a financiar proyectos que son respectivamente verdes, sociales y sostenibles. Existen los bonos ligados a los objetivos de desarrollo sostenibles que van a ir a financiar proyectos de organizaciones vinculados a estos mismos ODS. Y luego tenemos dos otros tipos que son los Sustainability Linked Bonds y los Sustainability Linked Loans, que están destinados no solo a financiar proyectos, sino a financiar una organización que tiene un desempeño bueno o destacable a nivel de sostenibilidad. Aquí lo que quiero mencionar es que, como lo verán, existen instrumentos financieros ASG tanto en renta variable como en renta fija. Y lo que también es muy interesante es que estos instrumentos financieros pueden servir tanto a financiar proyectos de algunas organizaciones o países como la misma organización en sí. Empezando con los bonos, en este caso los verdes, sociales y sostenibles, porque los de ODS tienen otras características que aquí no agrupan todas. Es un producto financiero igualmente con rentabilidad, con vencimiento y con una calificación de riesgo. Y son productos que tienen como objetivo financiar o refinanciar proyectos verdes, sociales o de ambos ámbitos. Dentro de los bonos verdes están destinados a financiar proyectos que tienen un foco ambiental y en general también cambio climático. Podría ser proyectos de energía renovable, de eficiencia energética o de gestión sostenible del agua, por ejemplo, de los suelos. Dentro de los bonos sociales encontramos proyectos destinados a mejorar el bienestar social a través del acceso a infraestructura básica asequible, como podría ser la vivienda, el agua potable, el alcantarillado, saneamiento o el transporte, y también el acceso a servicios esenciales como servicios médicos, financieros, la educación, entre otros. Estos bonos a nivel mundial están enmarcados dentro de un claro marco, unos lineamientos con una necesidad de certificación, que no siempre es el caso de los bonos ODS, por eso les dije que tienen esta particularidad. Les presentará más adelante Ana Colasso de Vigeo Iris realmente lo que son estas certificaciones de estos bonos. Solo les voy a mencionar estos 4 puntos que son los más relevantes. Dentro de esta presentación de estos proyectos, la organización tiene que presentar la empresa en sí y su estrategia de sostenibilidad. Luego tiene que presentar cuáles son los proyectos de forma detallada que van a ser financiados a través de estos instrumentos financieros. Se tiene que cuantificar el impacto real a nivel medioambiental, social o sostenible. Y se tiene que justificar cuál es el uso exacto de los recursos que se han obtenido para los proyectos, eso de año en año. Les quiero mencionar que realmente estos bonos verdes, sociales y sostenibles, desde hace varios años, pero especialmente desde el año 2017, van creciendo muchísimo de año en año. Como lo pueden ver, los bonos que más se emiten con mucha diferencia son los bonos verdes, que están aquí en color verde. Los bonos sociales no han aumentado muchísimo como lo han hecho los verdes desde hace varios años. Los que sí han aumentado muchísimo el último año, el año 2019, y parece ser que durante el año 2020 se seguirá con esta misma tendencia, son los bonos sostenibles, es decir, que agrupan temas que son tanto medioambientales como sociales.
Aquí les he dejado algunos ejemplos de estos bonos, del lanzamiento de estos bonos. En este ejemplo es una corporación que lo lanzó, que es la organización Enel, su matriz en Italia, que lanzó el primer bono mundial ligado a los ODS por un importe de 1.500 millones de dólares. El otro ejemplo que me parece importante aquí mostrar, que es un ejemplo de hace 2 días, que es el mayor bono histórico que ha sido lanzado y lo ha sido lanzado por el Estado de México, o sea que es un bono soberano por un importe de 800 millones de dólares. Me parece un gran ejemplo que un Estado pueda también emitir este tipo de bono, como lo hizo también el Estado chileno el año pasado, 2019. Aquí también un bono social, que es también importante mostrar, aunque haya menos. En este caso es de una empresa que se llama Hipotecaria Compañía de Financiamiento, que ha lanzado este bono el año pasado, si no me equivoco. Exactamente, en Colombia, destinado a financiar el desarrollo de viviendas sociales exactamente en el país. Como otro tipo de instrumento financiero, ASG, tenemos los fondos de inversión ASG, que son también instrumentos de inversión y de ahorro que incluyen siempre criterios ASG en la política de inversión. Son fondos que pueden ser tanto en renta fija como en renta variable. SAM, Santander Asset Management, ha sido la primera gestora de activos en México en tener un fondo de inversión que solamente invertiría en empresas que cumplan con estos criterios ASG. Me parece aquí importante siempre resaltar todas estas organizaciones o estados que están empujando la inversión responsable en la región. Existen unos fondos de inversión social que están destinados claramente a buscar un retorno financiero, pero antes de todo a generar un impacto a nivel de la sociedad y o a nivel medioambiental. Son fondos que existen tanto en mercados desarrollados como en mercados que están en vías de desarrollo. Aquí les muestro un fondo de inversión social que es el FIS. FIS Ameris es el área de inversión de impacto de la administradora de fondo Ameris Capital en Chile. Y este fondo busca desarrollar instrumentos de inversión para inversionistas que buscan apoyar emprendimientos, que buscan, como les decía, tanto un retorno financiero, pero sobre todo este impacto social y o medioambiental. Al alero de FIS Ameris ya han sido lanzados 2 fondos de inversión de impacto. Y lo que aquí es importante mostrar es que cuando se muestra realmente los resultados de un fondo de inversión social, se muestra claramente los resultados económicos, pero también se muestra muchísimo estos impactos sociales y medioambientales que han sido generados gracias a estos instrumentos. Tenemos este producto en renta variable que se llaman los ESG Linked Loan o los créditos verdes, que también tienen especificidades que no son exactamente los mismos unos que otros, pero en ambos casos son considerados como líneas de créditos cuyo precio realmente varía en función del comportamiento del deudor en variables que pueden ser o solo ambientales o sociales o de gobierno corporativo. Estos productos, en general, están condicionados a una verificación anual por una tercera parte independiente que le asignará una nota o un rating que hará que realmente condicionará el precio a pagar por el deudor. Verán que en muchos instrumentos
puedo decir que en general se hace de una forma o en la mayoría de las veces. Quiero decir que todos estos instrumentos financieros, es muy importante, no son los mismos en todos los países. Hay lineamientos a nivel internacional para algunos de ellos, para otros no, pero que cada país los puede aplicar de una forma o de otra. Y que cada institución financiera podría también, el día de mañana, crear otro instrumento financiero. Es por eso que se habla de que están todavía en movimiento y se siguen diseñando. Como ejemplo de este ESG Linked Loan, aquí les presento una asociación entre Acciona y Santander en Chile, que ha sido, en este caso, en mayo del año pasado, 2019, la primera financiación de un crédito linkeado a un desempeño ESG, por el cual el precio que se pagaba por la línea de crédito dependía del rating conseguido cada año por Acciona, por RobecoSAM, que cada año verificaba si realmente los criterios ESG estaban alcanzados y en este caso había una relación directa sobre el precio a pagar por Acciona a Santander. Les he mencionado varios de los instrumentos financieros, tanto en renta variable como en renta fija, que existen. Pero aquí lo que quiero hablar es también a nivel mucho más general de cuáles son los objetivos y los desafíos de estos instrumentos. Esto lo digo tanto para el emisor como para el inversionista que busca trabajar con estos instrumentos. Me parece muy interesante este estudio que ha sido elaborado con el PRI y el Instituto CFA, que han creado una encuesta mundial a inversionistas sobre la integración de asuntos ASGs. En este caso, la pregunta era respecto de los principales factores determinantes para la integración de los asuntos ASG. En este caso es el análisis de inversiones en renta variable. Aquí he puesto este gráfico, pero lo que quiero decir es que este gráfico es muy similar en el escenario de renta fija. ¿Y cuáles son estos factores determinantes? Es la gestión de riesgos, y también muy importante la exigencia por parte de los clientes. Por lo que cuando un inversionista o cuando un emisor va a buscar realmente cuál sería el mejor instrumento financiero a nivel ASG para trabajar, es importante tener en consideración estos factores. El inversionista tiene que saber que realmente está ahí respondiendo a una petición por parte de los clientes y en este caso tiene que adaptar el producto y los criterios que va a trabajar dentro de cada uno de estos productos. El producto, el financiero, el instrumento financiero ASG es en envoltorio, pero realmente en cada uno de estos instrumentos podemos trabajar varios de estos criterios o solamente uno y ofrecer hacia el mercado un producto específico. Y aquí es también muy interesante conocer los obstáculos que existen a la integración de los asuntos ASGs en el análisis de inversión para estos instrumentos financieros ASG. Es muy difícil y los que trabajamos en inversión responsable es algo que siempre oímos. El mercado aún no acaba de entender cuáles son estos aspectos ASGs, por lo que también es muy importante por parte de un emisor y por parte de un inversor explicar exactamente cuáles son estos asuntos ASG. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de criterios ASG y de qué estamos hablando cuando hablamos de inversión responsable? Y el otro punto que también es muy, muy importante es la falta de información ASG comparable e histórica entre organizaciones. Y esto es un punto muy, muy relevante por parte tanto de las empresas, de que
tienen que divulgar más y mejor la información ESG a los inversionistas y al mercado. Y el último punto, que también es relevante dentro de estos obstáculos, es que se parece también un poco al primero, es esta falta de cultura corporativa, incluso dentro de la organización, hacia la inversión responsable. Con esto quiero cerrar realmente de que incluso dentro de las corporaciones y organizaciones, falta aún entender qué es la inversión responsable y cuáles son los beneficios que pueden traer. Estoy segura que ustedes, después de estos 3 webinars, que estamos dentro de ya lo han ido entendiendo. Si están aquí asistiendo en este webinar hoy aún más, saben realmente cuáles son estos beneficios y les invitamos realmente a hacerlos cada vez más públicos y transparentes. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Caroline, por tu tan clara presentación. Felicitaciones. Y estoy seguro ahí que a través de nuestra audiencia y el chat podrán expresar sus preguntas, que luego podremos, a propósito de esa votación para discutirlas, podremos comentarlas en mayor profundidad. Muy agradecido por tu presentación. Bueno, para seguir profundizando en el tema de bonos, tenemos a una especialista. Ella es Ana Colazo. Ana es Latin American Sustainable Bonds Manager de la agencia Vigeo Iris. Anita, bienvenida. Te doy la palabra para que nos puedas comentar sobre tu presentación. Muchas gracias, Germán, y muchas gracias a los organizadores por invitarnos a participar de esta serie de webinars tan interesantes. Nosotros nos vamos a enfocar en los bonos sostenibles, los bonos ODS, y el rol de los revisores externos en este proceso. Y para comenzar me gustaría aclarar cuál es el rol que juegan las organizaciones como Vigeo Iris en este mercado. Nosotros somos una agencia de calificación ASG, es decir, en temas ambientales, sociales y de gobernanza, y hacemos calificaciones tanto a nivel del emisor como a nivel de los instrumentos específicos. Estamos presentes a nivel global, pero en particular estamos en Latinoamérica desde el año 2014, acompañando a distintas transacciones de la región, específicamente algunos de los hitos históricos de Latinoamérica, como les comentaba Caroline, el bono verde soberano de Chile, el bono social soberano de Ecuador y el bono ODS del Estado de México. Me gustaría guiarlos a través de esta presentación desde la practicalidad y desde qué significa para el emisor salir con este tipo de instrumento al mercado y qué tipo de esfuerzos o qué tipo de acciones necesita llevar a cabo para poder estructurar un bono sostenible. Principalmente vamos a guiarnos a través de 6 etapas. La primera de ellas es identificar a los distintos stakeholders que tienen que participar de este tipo de operación. Van a ver que participan equipos que normalmente no trabajan juntos, equipos de finanzas, equipos de sostenibilidad, equipos de proyecto, también si estamos hablando de instituciones financieras, los equipos dedicados a las carteras específicas, e incluso se pueden incorporar stakeholders externos, como son las consultoras de sostenibilidad, u organizaciones como por ejemplo el PNUD. Una vez que ya tenemos a todos los actores que van a participar de este proceso, tenemos que empezar a identificar cuáles son esos proyectos o cuáles son esos activos verdes, sociales o sostenibles que podrían recibir los fondos del bono. Y para guiar dentro de todas las inversiones o todos los activos o todas las carteras, se pueden utilizar distintos estándares, como les mencionaba Caroline, por ejemplo, las categorías que están mencionadas en los principios de los bonos verdes. Por ahí lo primero que se viene a la atención o que nos llama la atención son, por supuesto, proyectos de energías renovables o de eficiencia energética, pero también tenemos otro tipo de proyectos como todo lo que es la gestión sostenible de los recursos naturales, sumamente importante para Latinoamérica, también todo lo que es transporte limpio, tanto a nivel de transporte privado, pero también a nivel de transporte público limpio y transporte verde. Y me gustaría también guiarlos un poco en los proyectos sociales que por ahí son más difíciles o es más difícil identificar qué tipo de proyectos entran acá o qué tipo de activos entran acá.
Estamos hablando de infraestructura básica asequible, es decir, acceso a agua potable, acceso a saneamiento, servicios esenciales como salud, como educación, pero también como todos los productos destinados a la inclusión financiera, muy importante también para la región de Latinoamérica. También se habla, por ejemplo, de programas destinados a generación y protección del empleo, con microfinanzas o con financiamiento de pymes. De hecho, en la última versión de los principios de los bonos sociales de junio de este año, se incluyen todos los programas que buscan mitigar el impacto de las crisis socioeconómicas como la que estamos enfrentando actualmente. También mencionábamos vivienda asequible, y esto es tanto a nivel de desarrollo inmobiliario de edificaciones de vivienda asequible, como de acceso a créditos hipotecarios que financien vivienda asequible. Y en el caso de los bonos sociales, además de identificar el tipo de proyectos específicos, también es importante identificar quiénes son las personas que se van a beneficiar de estos proyectos. A modo de ejemplo, los mismos principios establecen algunos tipos de poblaciones objetivos, como las personas viviendo bajo el umbral de la pobreza, como las mujeres y o las minorías sexuales, y acá se viene todo lo que se habla en los bonos de género, también la tercera edad o las juventudes vulnerables. Y acá, cuando hablamos de las poblaciones, es en un sentido amplio de la palabra, o sea, hay muchas poblaciones desatendidas que se pueden beneficiar a través de los fondos de un bono social. Y si ya vamos un poco más a los umbrales técnicos o a otro tipo de herramientas que nos pueden ayudar a identificar esos proyectos verdes, sociales o sostenibles, también tenemos taxonomías como la de Climate Bonds Initiative, que está específicamente orientada a proyectos que buscan mitigar o adaptar el cambio climático y donde se definen umbrales técnicos específicos que deben cumplir los proyectos, o también taxonomías como la de la Unión Europea y en particular su anexo técnico, donde también vamos a ver estos umbrales técnicos por sector industrial y por tipo de proyecto específico. Siguiendo dentro de nuestro proceso, una vez que ya hemos identificado esas carteras o ya hemos identificado esos proyectos, la siguiente etapa es establecer un marco de bonos sostenibles. El marco es el documento donde el emisor le comunica al mercado cómo va a estructurar su bono. Y en general, estos marcos se orientan alrededor de los 4 componentes principales de los principios de los bonos verdes y sociales. En primer lugar, el uso de los fondos, es decir, qué proyectos o qué tipo de proyectos voy a financiar, cuáles son los beneficios de estos proyectos, beneficios en términos ambientales y sociales, y en el caso de los sociales, a quiénes van a beneficiar estos proyectos. También hablamos del proceso de evaluación y selección, es decir, cómo está estructurado, cómo es su gobernanza, quiénes deciden cuáles inversiones o cuáles activos pueden recibir los fondos del bono, y también cuáles son los criterios de elegibilidad, tanto a nivel de selección como de exclusión. A nivel del proceso de evaluación y selección, también es importante comunicar cómo va a ser la gestión de los riesgos ambientales y sociales al interior de esos proyectos. El tercer componente es la gestión de los fondos, es decir, cómo funciona todo el proceso de asignación desde que uno sale y emite el bono hasta que esos fondos efectivamente van a los proyectos ambientales o sociales que los reciben. Y acá vemos todo lo que son los sistemas de rastreo y de verificación de los fondos. Y el cuarto y último componente de los principios es los reportes. Es decir, después de que uno emite el bono, uno tiene que seguir comunicando al mercado cuáles son los resultados de ese bono sostenible, dónde han ido los fondos, qué proyectos han recibido los fondos y también cuál es el impacto ambiental y o social que han tenido ese bono. Una vez establecido y una vez definido el marco de bono sostenible, la siguiente etapa es buscar una revisión externa que acompañe la emisión de ese bono. Existen distintos tipos de revisiones externas, como por ejemplo las verificaciones contra estándares, como son las verificaciones de Climate Bonds Initiatives, las certificaciones, y en este sentido hoy en día la única certificación que está disponible es justamente la certificación Climate Bonds Initiative,
que confirma que los activos financiados están alineados con el escenario de 2 grados centígrados del Acuerdo de París. También están los Green Ratings, que son los que otorgan las agencias de calificación de riesgo, y por último, la segunda opinión. La segunda opinión es el tipo de revisión externa más utilizado en el mercado de los bonos sostenibles y aplica tanto a proyectos de bonos verdes, ambientales o sociales, y vamos a ver a continuación en detalle específicamente qué es lo que se evalúa en una segunda opinión. La metodología de evaluación hace enfoque en 3 elementos principales: la emisión, el emisor y la coherencia entre estos 2 elementos. A nivel de la emisión, se ve el alineamiento con estos principios de los bonos verdes y sociales o con otros estándares internacionales o nacionales de referencia. En segundo lugar, la contribución a la sostenibilidad. Y acá la contribución a la sostenibilidad está compuesta de 2 elementos. Por un lado, los beneficios primarios, ambientales o sociales de esos proyectos o esas categorías de proyecto, pero por el otro lado, la gestión de riesgos ASG. Es decir, que todas las externalidades ambientales y sociales de esos proyectos también sean gestionadas de manera adecuada. Esto con el fin de determinar que los proyectos, juntos con todas sus externalidades, tienen un impacto neto positivo sobre la sociedad y sobre el medio ambiente. Y el último punto es el mapeo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, ¿a cuál de los 17 ODS y de las metas específicas de estos ODS tiene el potencial de contribuir ese bono? A nivel del emisor, evaluamos la estrategia ASG, cuáles son las políticas de sostenibilidad del emisor, cuáles son las metas de sostenibilidad que se han definido, cómo es la gestión de las controversias ASG, y acá no es solo si se enfrentan o no se enfrentan controversias, sino sobre todo mucho hincapié en cómo el emisor reacciona frente a esas controversias. Diálogo que establece con los grupos de interés, medidas correctivas o preventivas que se implementaron a raíz de esas controversias. Y en último lugar, involucramiento en actividades controversiales, donde vemos qué porcentaje de los ingresos del emisor derivan de actividades tales como la industria del tabaco, la industria del alcohol o la industria de los combustibles fósiles. El tercer elemento, como mencionaba, es la coherencia entre los 2 anteriores, es decir, cómo este bono conversa con la estrategia de sostenibilidad del emisor y también conversa y hace frente a los principales desafíos ambientales y sociales del sector de actividad donde se encuentra ese emisor. Ahora bien, en términos prácticos, ¿cómo funciona el proceso para obtener una segunda opinión? Está principalmente estructurado en 5 etapas. En primer lugar, la reunión inicial. Acá se presentan los cuestionarios y se explica cómo va a funcionar toda la recolección de información, qué tipo de información es necesaria para poder realizar el análisis. Una vez que el emisor entrega las respuestas a este cuestionario y, muy importante, toda la documentación de respaldo, como por ejemplo el marco de bono sostenible, el equipo del trabajo va a analizar toda esta información y si es necesario aclarar o si todavía se identifican brechas de información, se van a organizar entrevistas con los distintos equipos de trabajo del emisor. Ya luego de las entrevistas se acaba con todo el proceso de recolección de información y se pasa a consolidar el análisis. La segunda opinión tiene una primera versión borrador que se presenta al equipo del emisor. Y cuando se presente se hace hincapié en 2 elementos. Por un lado, las conclusiones preliminares, es decir, si el emisor saliera al mercado en ese momento, cómo se vería su segunda opinión. Y en segundo lugar, las áreas de mejora identificadas. Y en este sentido, el emisor tiene espacio para ver cuáles de estas áreas de mejora todavía está en capacidad de incorporar dentro de su emisión. Con esto se actualiza la segunda opinión y se acompaña la segunda opinión al momento de la emisión del bono. En cuanto a la emisión sigue las mismas características de la emisión de un bono convencional. Sí hay que presentar y poner especial cuidado en cómo se hace toda la comunicación de los aspectos de sostenibilidad de este bono, sobre todo en lo que es en los roadshows con los inversionistas.
Y la última etapa de nuestro proceso son los reportes del bono. Como mencionábamos, después de que uno emite el bono, necesita mantener actualizado cuáles son los resultados de ese bono a través de estos reportes. Estos reportes informan sobre la asignación de los fondos, es decir, a qué proyectos efectivamente fue el financiamiento, pero también informan cuál es el impacto ambiental y social a través de indicadores ambientales o sociales que ya son mucho más específicos y mucho más vinculados a la naturaleza específica de los proyectos que se financiaron. Y para poder preparar estos reportes del bono, en el mercado existen distintas herramientas que nos dan ejemplos de indicadores de acuerdo con los activos específicos que se financiaron, como son los marcos de reportes de impacto armonizados, tanto a nivel de los principios de los bonos verdes como de los sociales, y también un mapeo de alto nivel de los ODS, donde se establecen las categorías, a qué ODS impactan y cuáles ejemplos de indicadores de ODS podrían servir para comunicar sobre el impacto ambiental o social de esos proyectos. Con esta nota me gustaría invitarlos a realizar todas sus preguntas y, más allá de esta serie de webinars, invitarlos a seguir con las conversaciones sobre sus proyectos de emisión específicos. Muchas gracias. Muchas gracias por tan buena presentación. Bueno, quisiera invitar a la siguiente presentación a una destacada economista. Ella es Gloria Ayala Persson, es directora de Fondos Patrimoniales y Casa de Bolsa Cayenne, que nos va a hacer una presentación sobre un tema muy importante y sensible, que es cómo transformar a las siguientes generaciones a propósito del tema género. Así que bienvenida, Gloria. Te doy la palabra para que puedas presentarnos. En realidad es un gusto para mí participar de este espacio. Agradezco a los organizadores por la gentileza de la invitación y mi participación va a señalar oportunidades de desarrollo de negocios importantes que de manera directa atañen al ODS 5, al ODS 10 y también de manera transversal impacta en los ODS 1, 4, 8 y 17. Le titulé a esta presentación "Por más mujeres en bolsa", y quisiera iniciar poniendo en contexto la base de oportunidades para las mujeres, pues influye de manera directa en el ciclo de productividad. El ciclo de productividad de vida es algo bastante interesante, pero si es que miramos más de cerca a las mujeres, encontramos que los niños y las niñas tienen evidentemente iguales derechos, pero quienes sufren de mayor vulnerabilidad son las niñas, quienes se convertirán en mujeres y arrastrarán durante toda su vida las consecuencias de las menores oportunidades que tuvieron en su infancia, las cuales impactarán con fuerza negativa a la siguiente generación. Documentos de las Naciones Unidas y del Plan Internacional, basados por supuesto en investigaciones de distintas organizaciones de la sociedad civil, desnudan las inequidades de género importantes, coincidiendo en que la mayoría de las veces el origen del atropello a las oportunidades se da tristemente en el seno de sus propias familias. La lógica de las tareas domésticas sesga desde el hogar a las niñas, quienes incluso dejan el estudio para ocuparse de la limpieza, de la cocina, del planchado y principalmente de la atención y cuidado de otros niños, de personas ancianas o incluso de personas enfermas. Luego, todo esto se ve, por supuesto, reflejado en las inequidades de género que encontramos en la educación y, por ende, en el empleo. Las tareas domésticas realizadas en la niñez se van instalando en los patrones culturales tradicionales de la división del trabajo, en donde las tareas domésticas y de cuidado, que no son ni valoradas ni bien pagadas, son responsabilidad de las niñas, mientras que las tareas a las que sí se les asigna valor monetario, generalmente, bueno, en la mayoría de los casos las desarrollan los varones. La perspectiva de género, entonces, incorporada en los análisis de las investigaciones realizadas sobre diversos tipos de trabajo, permiten poner en evidencia las desigualdades que sufren las mujeres y que se convierten en un obstáculo para el desarrollo y para la expansión de sus capacidades y libertades. Consecuentemente, para el acceso de las mujeres al trabajo, por lo menos al trabajo decente y en condiciones de libertad, de equidad, de seguridad y de dignidad humana.
Visto todo esto, entonces, tenemos que encontrar ahora a esta mujer. Y esta mujer, en general, está ahí paradita sobre una suma de moneditas, porque en nuestro país existen 1 millón de niñas que tienen entre 0 a 17 años, pero solamente 3 de cada 10 terminan la secundaria. De hecho, solamente 6 de cada 10 niñas tienen entre 1 a 6 años de escolaridad. Vale la pena indicar que en Paraguay la pobreza es rural y tiene cara de mujer. Solamente 2.9% de las mujeres rurales acceden a estudios terciarios. El 75% de quienes no estudian ni trabajan son mujeres. Y en la mayoría de los casos es porque realizan tareas domésticas que no se registran en el trabajo formal. En Paraguay se registran en promedio 2 partos diarios de niñas madres entre 10 a 14 años. Estos datos, lastimosamente, son solo la punta del iceberg para conocer que la problemática relacionada es mucho mayor. El 51,1% de las mujeres jóvenes de entre 15 a 24 años que estaban estudiando al momento de quedar embarazadas interrumpieron sus estudios y solamente el 6% los retomó. Como se puede comprender, la estructura social y familiar puede apoyar el fortalecimiento de las herramientas que empoderen a las mujeres a lograr sus metas y mejorar la calidad de vida de sus familias. O puede darles la espalda y ahondar la discriminación, afectando a cada una de ellas en la próxima generación. Entonces, ahí, cuando miramos los roles de la mujer, díganme si no le identificamos cuándo, pero muchísimo más, aún en esta pandemia, a la madre, a la esposa, a la maestra, todos los roles en una, a la hija, a la enfermera. Bueno, señores, también es cierto de que cumplimos otros roles, pero me encantaría ver mujeres empoderadas. Entonces, en este contexto marcado por la importancia del manejo de finanzas como herramienta de sostenibilidad en la calidad de vida, podemos observar con agrado el énfasis dado a la educación financiera, tanto por parte de las autoridades como de ustedes, los inversores institucionales, hecho que ocurre concomitantemente al mayor acceso al crédito, al mayor poder adquisitivo, sin duda, y consecuentemente al número cada vez mayor de personas asumiendo deudas. Destacamos el hecho de que la gestión de pago de las mujeres arroja en todos los países indicadores de menor morosidad. Así que sin duda es un muy buen negocio el acceso al crédito por parte de mujeres y empoderarla con educación financiera y emprendedora para que sea capaz de crecer económicamente pudiendo asumir nuevos roles. A mí me encanta verle a esta mujer empoderada, siendo también, por ejemplo, y digamos, roles de mujer. Madre, esposa, maestra, hija, enfermera, pero también emprendedora, ejecutiva, empresaria, inversionista. Aunque no se preocupen, vamos a seguir con todos los etcétera, porque somos mujeres, así que lo vamos a poder hacer, no se preocupen. Entonces, esto es todo sin olvidar a todo lo que hacemos con amor a nuestra familia y cuidado de la sociedad. Pero necesitamos mejorar nuestro acceso a la educación. Señores, nos conviene empoderar a las mujeres y potenciar su crecimiento, porque cuando una mujer tiene educación financiera, no solamente mejora su calidad de vida, sino que aumenta considerablemente su capacidad de tomar créditos. Ya vimos que es buen negocio. Invierte responsablemente en el sector productivo, potenciando su emprendimiento, ya sea en la industria, en el comercio o en los servicios. Dirige de manera más eficiente su negocio porque es capaz de calzar los flujos de caja con proyección adecuada. No solo somos buenas pagadoras de deuda. Si utilizamos las habilidades ordinarias que nos hacen extraordinarias, como por ejemplo disciplina, responsabilidad, decencia, dignidad, honestidad, capacidad de mirar al futuro, solidaridad, resiliencia y amor por la familia, entonces imagínense lo que podríamos alcanzar también teniendo educación financiera, porque desde luego que también vamos a ser confiables para poder construir portafolios de inversión, generar ingresos pasivos para nosotras mismas y transmitir conciencia en la toma de decisiones financieras a colaboradores, a nuestras familias, a los alumnos
integrando nuestros variados roles con mejor formación, seremos capaces de transformar de manera responsable y sostenible las capacidades financieras, pues nadie puede negar que las mujeres, madres y maestras, impactamos de manera directa y diaria en la formación de hábitos de las siguientes generaciones. Actualmente, 1.066.000 mujeres de entre 35 a 64 años somos las madres y maestras del 64% de la población, que es menor de 34 años. Ojo, 38% de nuestra población es menor a 20 años. Así que no nos digan que no. Las mujeres somos un poder transformador para el país y con conocimiento asertivo sobre finanzas podemos empoderarnos para realizar inversiones y hacer crecer nuestros emprendimientos. Se han desarrollado esfuerzos para divulgar la cultura del ahorro, pero la inclusión financiera ha sido más dirigida al acceso al crédito, con la intención de generar un cambio cultural, sin duda, en los individuos que saldrían de la condición de deficitarios para el de superavitarios, ya que estamos utilizando jerga economicista. Entonces, nos conviene impulsar un abordaje más integral, con fundamentos en la economía del comportamiento, comprendiendo desde lo emocional cómo actuamos y decidimos financieramente hablando. Mi propuesta es no cambiar, ampliar la mirada y el alcance para atraer a las mujeres al mercado financiero, quizás aún asociado al rol masculino. De hecho, los datos nos indican que difícilmente podríamos desarrollar productos financieros ideados para mujeres, siendo que la participación femenina en los directorios de la Comisión Nacional de Valores es de 0, de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción, 0. En las casas de bolsa nuestra participación es del 18%. En las empresas emisoras, solo el 22%. Y directorios de las entidades financieras en nuestro país, solo el 16% está conformado por mujeres. Así que cuando hablamos de todos nuestros roles, y es que también somos capaces de sumarle un acceso a la educación financiera, no se preocupen, somos capaces de impactar. Es más, le vamos a poner un foco en la familia y también en la comunidad. No se preocupen, somos capaces de hacer todo eso. Ya lo hemos demostrado en la historia de la humanidad. Así que en nuestras familias, quizás varios de nosotros hemos tenido la oportunidad de valorar, incluso siendo niños, la magia que hacemos las mujeres. Porque decime si no hacía magia tu mamá, para que los que siempre escasos recursos alcancen para todos de forma igualitaria. Así que tenemos que darle un poco ese espacio a la mujer, porque somos muy buenas administradoras y esa capacidad innata de cuidar a los demás y de una mirada de protección socialmente responsable puede ser potenciada con educación en finanzas. Por todo esto es importante resaltar que el mundo de las finanzas responsables no puede ignorar las necesidades de mujeres emprendedoras y a las empresas dirigidas por mujeres. Debemos pensar y diseñar las formas de agregar valor en nuestros productos financieros para apoyar el funcionamiento de los negocios de mujeres. Sus necesidades son bien diferenciadas y hay todo un mercado para este tipo de inversiones. A nivel mundial, este tipo de inversión se ha incorporado a un amplio abanico de oportunidades de inversión, incluyendo la deuda privada, las estructuras financieras innovadoras, como renta fija, fondos cotizados en bolsa, títulos de deuda cotizados en bolsa, capital semilla, capital de riesgo y también capital privado. Aquí hay muchísimas oportunidades, pues estas herramientas aún son muy incipientes en América Latina y prácticamente inexistentes en Paraguay. No se preocupen, siempre el aprendizaje es un regalo, incluso cuando la maestra del año 2020 es la señora pandemia COVID. Así que pongámonos las pilas, que tenemos muchísimo que aprender. Y por supuesto, con la mujer podemos transformar a la siguiente generación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Gloria, por tan clara e inspiradora presentación. Las cifras que presentaste y la lógica de lo que está ocurriendo en algunos de nuestros mercados es
es bastante sorprendente y vamos a conversar idealmente sobre esto y tratar de profundizar un poco más para ver cuál es la evidencia, qué es lo que se ve que está ocurriendo en mercados similares y cómo poder avanzar en esta transformación generacional a la que tú hacías mención. Los invito ahora a que ustedes, todos los que están conectados como audiencia, puedan votar. Vamos a hacer una encuesta online para preguntarles si quieren tener a continuación una sesión de preguntas y respuestas. Así que en sus pantallas van a poder ver desplegada una encuesta. Los invito a votar. Les recuerdo, si tenemos más del 50% de votos favorables, vamos a continuar con esta sesión de preguntas y respuestas. Ya tenemos una gran cantidad de votos. Estamos con un 90% de ustedes a favor de hacer esta sesión de preguntas y respuestas, así que vamos con eso. En esta sesión va a participar Carolyn Bertot, Ana Colazo y también, obviamente, Gloria Ayala. Quisiera hacer la primera pregunta y darle un espacio para reflexión y respuesta en primera instancia a Anita Colazo y luego también a Gloria. En la presentación tuya, Gloria, mencionaste que las mujeres son tomadoras de decisiones en esencia, ¿no es cierto? Están constantemente tomando decisiones respecto a asignación de recursos, respecto a finanzas, ¿no es cierto? Y también mencionaste algunos datos bien interesantes de que son muy buenas pagadoras, hay evidencia. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, eventualmente aquí hay una oportunidad, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del acceso al crédito, o para una institución financiera, ¿no es cierto?, decir, bueno, quizás hay un espacio para crear algún tipo de crédito linkeado, ¿no es cierto?, a un segmento particular de mujeres. Y tomando esa premisa o esa lógica, quisiera hacerle una primera pregunta a Anita Colazo respecto a si en su experiencia como entidad verificadora de bonos, en general en Latinoamérica, ¿ha habido algún tipo de proyecto asociado a un bono social que incorpore el componente género? ¿O cuál es tu mirada o conocimiento de que esto se haya hecho en otros países fuera de Latinoamérica? Si nos pudieras comentar un poco cómo se puede incorporar, ¿no es cierto?, en la lógica como un emisor quiere estructurar un bono y quiere decir, bueno, yo me quiero hacer cargo del tema género, o incluso desde una institución financiera que quiere entregar un tipo de créditos asociado a un beneficiario que es el segmento mujeres. Perfecto. Gracias, Germán, por la pregunta. Efectivamente, existen los bonos sociales de género. Hablábamos de las poblaciones específicas. En este caso, efectivamente, van destinados a mujeres. En Latinoamérica ya tuvimos 2 emisiones de bonos de género. La primera del año pasado de Banismo, parte del Grupo Bancolombia en Panamá, que financiaba a pymes lideradas por mujeres. Y este año, hace muy poquitos días, la emisión del bono de género de la vivienda, que buscaba también financiar, por un lado, pymes lideradas por mujeres, pero también financiaba dar acceso al crédito hipotecario a mujeres. Entonces vemos muchas oportunidades, todavía también nos falta todo lo que es microfinanzas de mujeres y sabemos que hay muchas instituciones especializadas en microfinanzas en la región y cuya cartera está compuesta en gran medida por mujeres, así que si bien estas 2 transacciones han marcado los hitos, creemos que quedan varias de bonos de género por venir y hay muchas oportunidades tanto para los emisores, es decir, tanto para instituciones financieras salir con este instrumento al mercado, como para las pymes y las microempresas en sí acceder a este tipo de financiamiento. Perfecto, o sea, tenemos evidencia en la región, se puede hacer, hay 2 casos ya concretos y específicos asociados al tema género, y tomando de esa premisa de que ya existe evidencia, se puede hacer, quería preguntarle a Gloria cuál es su mirada, cuál es su visión, por ejemplo, de cómo poder en un mercado como el paraguayo, a través de las asociaciones gremiales o a través de las organizaciones, ¿no es cierto?, empresariales, cómo poder estructurar o promover iniciativas de esta naturaleza, habiendo ya casos exitosos, ¿no es cierto?, en Latinoamérica. ¿Cuál es tu mirada de cuál podría ser un camino
para poder poner esto de forma más abierta en la conversación. También asociado a los dos datos que diste respecto a que hay poca presencia de mujeres en cargos directivos y ejecutivos. Sí, hay que entender de que yo creo que esto va cambiando, pero tampoco tenemos los datos estadísticos como para poder basarnos en esta proyección, digamos, de crecimiento. Sin embargo, si es que miramos las carreras universitarias dirigidas al sector empresarial, economía, contabilidad, administración, ingeniería comercial, etcétera, casi el 70% de las egresadas, o de los egresados son mujeres. Entonces, esto nos lleva a una serie de gerentes, digamos, la gerencia de administración, de compras, donde se toman decisiones financieras, sí encontramos muchísimas mujeres. Sin embargo, cuando hablamos de cargos directivos, esto no llega. Habría que evaluar si es porque el rol de ser empresario está asociado también a no lograr armonía o equilibrio con todos los demás roles que tenemos. Porque yo tengo que llegar temprano a mi casa, porque tengo que ayudar, no sé, a mi hijo con la tarea, o tengo que preparar la cena, tengo que hacerle acostar a mis hijos temprano. No puedo estar en un happy hour a las 8 de la noche tomando un whisky para decidir algo, que es lo que se acostumbra todavía dentro del mundo empresarial. Tampoco puedo irme 3 o 4 días a la semana al interior del país a recorrer las otras industrias porque tengo que estar en mi casa. Tampoco quiero que me asciendan si eso va a implicar un traslado de ciudad, porque ¿cómo hago con el colegio de mis chicos? O sea, las mujeres tenemos todavía también una serie de responsabilidades con los otros sombreros. Y el mundo empresarial todavía se mueve en un esquema que no es precisamente de lunes a viernes de 8:30 a 5. Entonces, todo esto tenemos que comprender que se ha visto incluso impactado de una manera radical con la pandemia, en que estamos haciendo home office al tiempo de cocinar, al tiempo de ayudar con la tarea, al tiempo de una reunión de directorio o de gerencia. Entonces, cuando hablamos de gremios, donde estamos hablando de empresas muy tradicionales, encontramos, por ejemplo, las empresas familiares, que son la gran mayoría de las empresas de nuestro país, nos encontramos también con esa segunda generación, muchas mujeres en entornos gerenciales a cargo del área de recursos humanos. Pero es el primogénito varón el que tiene que heredar la dirección o la gerencia general de la empresa. Creo que hay mucho trabajo que hacer en cuanto a cultura, en cuanto a concienciación y un poco también dejar la hipocresía social de evaluar quiénes toman las decisiones. Porque, Germán, al fin y al cabo, en nuestras casas las mujeres deciden qué vamos a comer, a qué colegio se van a ir los chicos, qué ropa nos vamos a poner, todo decimos las mujeres. Y los hombres creen que ellos deciden, por ejemplo, sobre su camioneta o sobre, no sé, algo así. Pero vos no cambias tu camioneta si tu señora no te dio permiso y elige el color. Entonces, detrás de las decisiones de los varones, también generalmente está como el apoyo o el visto bueno de la mujer. Y ese tipo de cosas, si es que las llevamos al ámbito empresarial, también nos vamos a encontrar que generalmente, como va asociado de que las mujeres tenemos como ese prestigio ganado de que somos más honestas, más decentes, más disciplinadas, etcétera, terminamos tomando decisiones en el área de administración o en el área de compras de muchísimas empresas. Y en el área de inversiones, por ejemplo, te digo un producto típico financiero acá, ahorro programado, ahorro planificado. Las mujeres somos las que estamos con el futuro en la cabeza. Entonces, ¿cuántas cosas más podríamos planificar y formar capital o administrar mejor el capital? Las mujeres ganamos menos, tenemos menos años de contribución a la seguridad social, pero vivimos más años que los hombres. Entonces, más vale que tenemos que fortalecer nuestros sistemas en donde las inversiones nos puedan dar también ingresos pasivos para vivir dignamente. 40 años de mi vida laburando y después le tengo que pedir a mi hijo un plato de comida, eso no está bien. Pero hay tan poca información sobre ese mundo de inversiones para la mujer que te diría que del contexto empresarial hay muchísimo para trabajar. Y coincido contigo que debe ser un trabajo armónico entre las áreas. Pero me preocupa que hay tan poca presencia femenina en el directorio de las propias entidades, tanto de autoridades que es cero, como en el caso de las casas de bolsa y de las entidades financieras, que va a ser muy difícil que en algún momento se atrevan a ponerse en el zapato de la mujer emprendedora, empresaria, para dar, por ejemplo, préstamos de capital semilla y cosas así.
Muchas gracias, Gloria. Y ahí, bueno, quizás la invitación, ¿no es cierto?, a las entidades reguladoras, a las autoridades también a subirse a este carro que parece tiene una lógica de ganar para todos, ¿no es cierto? Así que muchas gracias por también tu reflexión. Quisiera hacer una pregunta también partiendo por Anita y luego a Caroline, que se repite bastante en las preguntas que nos han llegado. Surge la pregunta de si es negocio, estoy resumiéndolo así, de si es negocio hacer la emisión de un bono verde. Si vale la pena el esfuerzo de pasar por todos estos pasos que Anita también nos explicó. Y quizás, Anita, ahí la pregunta es que nos puedas contar cuál es la evidencia, cuál es el conocimiento que ustedes tienen trabajando en Latinoamérica, por ejemplo, de el tipo de tasas que se logran con un bono verde o social versus un bono tradicional. ¿Cuál es el tipo de demanda que se logra conseguir, ¿no es cierto?, con este tipo de bonos? ¿Qué es lo que ustedes ven desde el punto de vista, por ejemplo, de los créditos linkeados a objetivos ASG? ¿Cuál sería la viabilidad? Preguntaba por ahí alguien, ¿cuál es la viabilidad económica para un banco, ¿no es cierto?, hacer el esfuerzo de categorizar un ESG Link Loan que mencionaba Caroline. Esa es una primera parte que quería preguntarte a ti, Ana, y luego voy con la parte de Caro. Perfecto. Empiezo entonces con la parte, digamos, uso de fondos dedicados, bonos verdes, sociales, sostenibles, ODS, donde se van a financiar proyectos específicos. Sobre eso, hay muchísimos estudios de mercado, un poco a nivel de consenso internacional, y van a ver también la postura oficial de ICMA, es que no va a haber un beneficio en tasa, efectivamente. Donde sí hay consenso internacional es que este tipo de instrumentos te permiten acceder a otros inversionistas, principalmente inversionistas norteamericanos, asiáticos, europeos, que tienen un mandato verde fuerte o que tienen políticas de inversión responsable fuertes. Entonces uno puede incorporar a estos inversionistas dentro de su base, que no lo haría a través de un bono convencional. Ahora me muevo a al otro instrumento, específicamente a los ESG Linked Loans o los ESG Sustainability Linked Bonds. En ese caso, sí hay un beneficio. Sabemos que hay bancos en la región que están dispuestos a dar un beneficio en la tasa de interés en la medida en que se cumplan estas metas ambientales, sociales o ASG, que se han definido o que se han definido anterior a que se cierre el préstamo. Entonces, en ese caso, uno fija objetivos año a año y esa tasa de interés es revisada en función de que se cumplan o no se cumplan los objetivos. Así que tenemos los dos tipos de respuestas dependiendo del tipo de instrumentos a los que uno está buscando optar y qué es lo que uno va a financiar con ese bono. En términos de demanda, sí vemos que hay mucha demanda por este tipo de instrumentos, sobre todo porque tenemos, como comentaba, inversionistas que tienen fondos dedicados, por ejemplo, a bonos verdes, y necesitan llenar esos fondos, y todavía el volumen de emisión a nivel global no es tan grande como para llenar esos fondos. Y acá invito a Caroline a que complemente también. Perfecto, Caroline, te ofrezco la palabra y también una pregunta que acaba de aparecer, a ver si nos puedes ayudar, Caroline. Preguntan cuál sería también la diferencia entre el bono verde y el bono social. Creo que lo explicamos, pero si podemos, digamos, hacer como una definición clara. Y los bonos ODS. Creo que hay algún tipo de confusión de un par de personas de cuál es finalmente la diferencia entre un bono verde, un bono social y un bono ODS. Si pudiese Anita o Caroline, quizás Caroline tú poder comentarnos. Estás sin audio. Ahora, perdón. Gracias. Lo voy a comentar, yo creo que seguramente Anita después podrá complementar sin ninguna duda. Realmente la diferencia mayor, o sea, en ambos casos, lo que son bonos tanto verdes, sociales y sostenibles, como los ODS, están destinados a financiar proyectos dentro de las organizaciones
o dentro de un Estado y no a la organización en sí. Esto es una primera cosa. Pero en el caso de los bonos verdes, sociales y sostenibles, están, como les ha mencionado y descrito claramente Anita antes, las categorías en las cuales los proyectos realmente tienen que entrar. En el caso de los bonos ODS, es que se tiene que responder y dar respuesta a uno o varios de los objetivos de desarrollo sostenible. Y ahí es un poco más amplio, no siempre, eso sí lo que les mencionaba, se necesita en el caso de los bonos ODS una certificación, una verificación. En el caso de Paraguay sí que se necesita, pero no es el caso en todos los mercados, mientras que para los bonos verdes, sociales y sostenibles sí que siempre se requiere este tipo de verificación. No sé si Anita quieres complementar. Solo para complementar, la naturaleza de los proyectos que se puede, o sea, uno podría financiar el mismo proyecto a través de un bono ODS o de un bono verde, social o sostenible. También hay una diferencia en cómo uno estructura el marco y la comunicación al mercado. Entonces, como decía Caroline, uno con el bono verde, social, sostenible entra un poco por las categorías definidas por ICMA, mientras que en el bono de ODS uno define estas categorías a través de los ODS específicos a los que van a aportar esos proyectos. Perfecto, muchas gracias por sus aclaraciones. Quisiera aquí también hacer una última ronda de preguntas, partir por Anita, que tenía la palabra. Una pregunta bien interesante que aparece ahí en la audiencia, dice, ¿cuáles son las lecciones aprendidas por parte del verificador, como un consejo que se le podría dar a los emisores o que se le podría dar a las instituciones financieras que quieren emprender este camino de emitir bonos linkeados con temas ASG? ¿Cuáles son los 2 o 3 temas o lecciones o tips que desde el verificador le darías al mercado o los actores del mercado? Perfecto. Dentro de las lecciones aprendidas, yo diría que la principal es buscar esos proyectos, esas carteras que le abren al corazón de tu actividad. Es decir, no ver cómo lleno el bono verde, sino ver cómo hacer mi actividad sostenible y utilizar el bono verde para que mi actividad sea sostenible. Esto va a hacer que no solo el proceso de emisión, sino después a la hora de generar los reportes, sea mucho más natural conseguir los indicadores, conseguir que los equipos reporten, etc. Y en línea con eso mismo es, desde el vamos, ir identificando los equipos que van a participar e ir capacitándolos, ir informándoles, cosa que no llegue, por ejemplo, el año después de la emisión del bono y uno esté corriendo tratando de conseguir los indicadores. En ese sentido, también hemos visto que muchas veces no siempre, pero en una gran mayoría de los casos es la gerencia de finanzas o incluso la dirección los que ponen la idea del bono sostenible sobre la mesa. Y en esos casos sí hemos visto mucho compromiso y mucho efecto cascada a todos los equipos de trabajo. Y también hemos tenido algunos casos donde han sido gerencias específicas o incluso personas específicas que empezaron a impulsar la idea y un poco a plasmarla y a capacitar a toda la organización en esos temas. Así que para resumirlo sería ver esos financiamientos para hacer la actividad sostenible y tener a todos los equipos a bordo del proyecto de emisión del bono sostenible. Muchas gracias, Anita. Me tomo tu reflexión y me paso una pregunta para Gloria. Desde tu conocimiento como economista de los principales sectores que aportan a la generación de riqueza en el país, me imagino que debe estar los sectores asociados a commodities, temas como ganadería, temas como cultivo de la soja o soya. Mencionabas también el componente rural en tu presentación, Gloria. ¿Tú ves que hay algunos sectores en particular que podrían estar recibiendo más favorablemente, por ejemplo, algún tipo de bono asociado a temas sociales, por ejemplo, o ambientales, a propósito de esta riqueza generada por estos sectores que son amplias dentro de Paraguay?
Ciertamente nosotros somos clima dependiente y sin duda tenemos una enorme participación en nuestros ingresos de lo que es soja y carne principalmente. Ambos sectores, sin embargo, todavía son comercialización de exportación de commodities sin mucho valor agregado, lo cual implica que hay un gran, digamos, espacio como para crear o agregar valor con la parte industrial y de comercialización y distribución. Paraguay tiene muchísimas oportunidades para atracción de inversión por varios motivos que no vienen al caso, pero principalmente por la cantidad de personas muy jóvenes fácilmente capacitables. Tenemos una posibilidad, digamos, de incorporar mano de obra instruida para ciertas industrias, lo que nos puede dar también una doble mirada, la de que las personas, no solamente mujeres, sino que en general puedan desarrollar nuevas actividades, quizás exportaciones no tradicionales, aumentando la capacidad de empleo. Tenemos una población muy, muy joven y tenemos muy poca posibilidad, y ahora peor con esta pandemia, de generar ingresos o generar nuevos empleos si no recurrimos a la industrialización. Entonces, ahí yo creo que hay muchas oportunidades. Además está decir que aquí está todo por hacerse, así que oportunidades para negocios, sin duda somos un espacio ideal para ese desarrollo. Muchas gracias Gloria por tu aclaración. Y también una pregunta final para Caroline. Mencionaste y mostraste en una de tus láminas que efectivamente la emisión de bonos con estas características ha ido creciendo en el tiempo y veíamos que había un salto más o menos importante en los últimos 12 meses. Particularmente mencionaste, Caroline, los bonos verdes y los bonos sostenibles, que combinan los bonos sociales y los bonos verdes. Sí. ¿Cuál es tu mirada, cuál es tu perspectiva de cómo podría seguir esto en Latinoamérica? Y la segunda pregunta, que es súper concreta, y también la están haciendo por ahí en el chat, es para poder acceder y entender cuál es el tipo de proyectos calificable, cuál es el tipo de iniciativa que un emisor puede tener. ¿Toda esta documentación es pública? Y si es pública, ¿tú podrías dar algunas guías de dónde encontrarla o cómo partir, digamos, cómo ayudar a los emisores con este primer paso? Decir, mira, esto me parece interesante, me gustaría explorar, entender cómo comenzar en esto. También me gustaría que le des ahí algún consejo, tips, de dónde encontrar la información o cuáles son los primeros pasos incipientes para poder avanzar en esta lógica. Perfecto. Muchas gracias, Germán. Sin duda, la emisión de los bonos desde, como les decía, más o menos 2016-2017 han ido aumentando de forma muy, muy rápida. Moody's justamente prevé que para en 2020 habrá un aumento de más de un 24% respecto al año pasado sobre la emisión de estos tres tipos de bonos, sociales, verdes y sostenibles. Y realmente incluso hubo, a través de esta crisis, el lanzamiento, la emisión de bonos COVID-19. También existen ahora otros tipos de bonos especiales de cultura y realmente, como les decía, todos estos instrumentos se pueden ir diseñando más con el tiempo y se pueden crear y diseñar nuevos tipos de productos. Respecto de la información, o sea, lo que para empezar me parece fantástico de que puedan interesar a nuevas personas y a nuevos emisores la emisión de estos nuevos productos. En Latinoamérica se ha demostrado realmente muchísimo también desde el año, no fue tan rápido como a nivel mundial, pero desde el año 2018-2019 el número creciente de emisiones de bonos, tanto por parte de estados, que ya lo hemos mencionado, México y Chile, como por parte de corporaciones. Y esto realmente es muy, muy buena señal. Porque como lo mencionaba antes Ana, hay muchos beneficios. El mayor, yo creo que sí es el que mencionó, de abrirse a nuevos inversionistas. Y hay también un tema de reputación y de liderazgo por parte de estas organizaciones que se atreven
a emitir este tipo de instrumentos. En cuanto a la información que se puede encontrar respecto de estos bonos, sí que es pública y se encuentra en las bolsas de valores de los diferentes países donde se emite. Además, en general, también las mismas organizaciones que han emitido estos bonos también hacen público en sus páginas web, en la parte de Investor Relations, estos tipos de informes, y la parte del verificador externo, si hay, también está mencionado en esta parte, tanto por parte de las bolsas como por parte del emisor. Perfecto, o sea, yo podría eventualmente ver algunos de los ejemplos que presentaron ustedes, ir a la página web de esa organización, entrar a la sección de relaciones con inversionistas y buscar ahí el reporte, por ejemplo, de la opinión del verificador del bono. Exactamente. Y también en la bolsa de valores de cada uno de los países donde fue emitido el bono. Perfecto. Bueno, esa es una guía para ver cómo luce también y para entender el tipo de proyectos que en ciertas industrias se han definido. Yo quería concluir esta sesión de hoy agradeciéndoles, Gloria, Caroline, Anita, muchas gracias por sus presentaciones muy claras, muy ilustrativas, y aprovechar de dejar invitados a los que nos acompañan hoy para la siguiente y última sesión de este ciclo de 4 webinars que vamos a tener el próximo jueves a las 5 p.m. Horario de Paraguay. Con esto me despido y espero verlos la próxima semana. Que tengan buena tarde. Muchas gracias.